Bueno, ese programa que les presento está hecho por Python y sirve para calcular el centroide o centro de masa de una lámina que está limitada por dos funciones matemáticas. Primero, en el encabezado colocamos los datos de la universidad, la materia que es método numérico y los nombres de los integrantes del grupo. Después importamos las librerías necesarias como SAMPy para trabajar con expresiones simbólicas, NumPy para manejar los arreglos numéricos y Matplotlib para hacer la gráfica de la región y el centroide. Luego definimos una variable simbólica llamada x para que sea la que usemos en todas las funciones matemáticas. Finalmente, en esta parte del código se define la función validar intervalo. Esta función lo que hace es comprobar que los valores que ingresa el usuario como límite inferior y el límite superior sean números reales y además que el límite sea mayor que el límite inferior. Si algo de esto no se cumple, pues automáticamente lanza un error indicando que está mal. En esta parte del programa se define una función muy importante que se llama convertir función. Esta función sirve básicamente para convertir lo que el usuario escribe como una ecuación en texto en una expresión simbólica que se puede procesar matemáticamente con la librería simple. Primero, dentro de la función hago unas transformaciones de texto. Por ejemplo, si el usuario usa el símbolo de potencia, que es el caret, o sea, este símbolo, lo reemplazo por el doble asterisco, porque en Python todas las potencias se escriben con doble asterisco. También reemplazamos la palabra seno por sin, para que si alguien escribe funciones trigonométricas en español como seno, el programa igual los pueda reconocer. Después de estas sustituciones, uso la función simplify de simply. Esta función toma la cadena de texto y la convierte en una expresión simbólica, que es como un objeto matemático que puede derivar o integrar o evaluar numéricamente. Aquí también defino un diccionario llamado local, con varias funciones matemáticas conocidas, como raíz cuadrada, seno, coseno, tangente, la exponencial, el logaritmo y el número pi, para que pueda el usuario escribir estas funciones, el programa sepa exactamente a qué se refiere. Luego reviso si la expresión que se generó depende de la variable x. Esto es importante porque si el usuario ingresa, por ejemplo, solo un número constante, la expresión por defecto no tiene ninguna variable. En ese caso, agrego un término para forzar que la variable x aparezca y así mantener consistencia en los cálculos. Y si la expresión tiene otras variables que no sean x, lanza un error diciendo que la función no depende de la variable correcta. Finalmente, si todo sale bien, devuelvo la expresión lista para ser evaluado o integrada. Pero si en cualquier parte del proceso ocurre un problema, por ejemplo, si el usuario escribió mal la fórmula, la función captura esa sección y muestra un mensaje claro diciendo que la expresión no es válida y especifica cuál fue el error. Esta parte es esencial porque básicamente traduce el lenguaje humano de las funciones matemáticas al lenguaje de Python. Pueden entender y manipularse. En esta sección del código continúo con la función convertir función, donde se hace una validación muy importante. Primero reviso si la expresión que se generó depende de la variable x. Eso es fundamental, porque si el usuario, por ejemplo, pone una constante o variable distinta, los cálculos no tendrían sentido. Para eso se usa un condicional que verifica si la variable x está dentro de los símbolos libres de la expresión. Si no está y la expresión tiene otras variables, entonces lanzo un error que dice que la función no depende de x. Si por el contrario la expresión no tiene ningún símbolo libre, o sea, es solo un número, entonces le sumo más 0 x para que al evaluarla en cualquier punto siga siendo la misma constante, pero ya quede como una función de x.
Después de estas validaciones, devuelvo la expresión que ya está preparada para trabajar. Si en todo este proceso ocurre algún problema, por ejemplo, si el texto que se ingresó no es una función válida o tiene un error de sintaxis, esta se captura esa sección y muestra un mensaje de error indicando que la expresión no es válida y muestra cuál fue la causa. A continuación se define la función verificar dominio. Esta función se encarga de comprobar que la función superior f de x siempre sea mayor o igual que la función inferior g de x en todo el intervalo que el usuario indicó. Esta validación es importante porque ya si no se cumple no se puede calcular el área entre las curvas de forma correcta. Para hacerlo, esta función toma como parámetros las dos expresiones simbólicas, los límites a y b, y un número de dos puntos que por defecto es 100. El programa va a evaluar esas funciones en 100 puntos, distribuidos de manera uniforme en el intervalo. Si encuentra que en algún punto f de x es menor que g de x, va a lanzar un error diciendo que la condición no se cumple en todo el intervalo. Bueno, en resumen, esta parte del código es clave porque nos permite asegurar de que las funciones estén bien definidas y que el área que vamos a calcular después tenga sentido matemáticamente. En esta parte del programa se implementa la lógica principal de la función verificar dominio. Esta función es la que se encarga de comprobar que en todo el intervalo que el usuario definió, la función superior f de x siempre sea mayor o igual que la función inferior g de x. Primero se generan 100 puntos usando NP linspace, que crea un arreglo de valores igualmente espaciados entre A y B. Estos productos son los que se van a usar para hacer la comparación entre las dos funciones. Luego se crea una lista fvals donde convierto cada valor que toma f de x en un número flotante, evaluando que la expresión simbólica en cada uno de los puntos. De la misma manera, se genera gvals que contiene los valores de g de x. Luego se hace un ciclo for que toma cada par de valores correspondientes f de x y g de x. Si en algún punto f de x resulta menor que g de x, va a lanzar un error que dice que la condición no se cumple en todo el intervalo. Eso es importante ya que eh, si es una desigualdad, no se respeta el área entre las curvas, no se puede calcular correctamente y tendría un resultado negativo o de esta forma sería inconsistente. En caso de que ocurra algún error en el proceso de la evaluación de las funciones, por ejemplo, si hay algún problema de sintaxis o un valor indefinido, el bloque exec captura una sección y lanza un error indicando que hubo un problema al evaluar las funciones. Bueno, y por último, en esta parte, si todo sale bien y no se detectan errores ni violación en la condición de la función, retorna true, confirmando que el dominio es válido y se puede continuar con el cálculo del centroide. Esta parte asegura que el programa trabaje solo con datos correctos y que el área entre las curvas tenga sentido matemático. Bueno, lo que estamos viendo aquí es el resultado final que muestra el programa después de que se ejecuten todos los cálculos. Primero, en la consola se imprimen los datos que el usuario ingresó. En este ejemplo, pues se estableció como límite inferior el valor es 0 y como límite superior pi medios. La función superior fue coseno de x y la función inferior fue simplemente 0, que representa el eje x. Después de eso el programa se calcula los momentos sin dividir, que se llaman mx y my. En esos momentos son necesarios para poder encontrar las coordenadas del centroide. El momento respecto al eje x es aproximadamente 0.3927 y el momento respecto al eje y es cerca de 0.5782. También se muestra el área de la región, que en este caso es 1, ya que corresponde al área bajo la curva, coseno de x entre 0 y pi medios. A continuación el programa divide los momentos para obtener las coordenadas del centroide. La coordenada
X del centroide es 0.5788 y la coordenada Y es 0.3927. Estas son las coordenadas donde estaría el centro de masa si esta figura fuera una lámina uniforme. Finalmente, se generó la gráfica en MATLAB, la zona celeste que aparece sombreada en el área que hay entre la curva superior y el inferior, que es la que estamos estudiando. El color azul se grafica a la función f de x es igual a coseno de x y en verde la función g de x es igual a cero. En el centro de la región aparece un punto rojo que nos va a indicar la ubicación del centroide. Junto a él se imprime la coordenada aproximada entre paréntesis. Bueno, gracias a este gráfico podemos visualizar claramente no solo el área, sino también el punto exacto donde se concentra el centro de gravedad de la forma. Bueno, en conclusión, este programa en Python facilita de manera muy práctica el cálculo del centroide de una figura que está delimitada por dos funciones matemáticas. El centroide va a ser el punto que representa el equilibrio de toda la figura, como si le fuera el lugar donde se concentrara su peso y si se tratara de una lámina. A lo largo de este proceso, pues el programa verifica que los datos ingresados sean correctos. Se asegura de que los límites del intervalo estén bien definidos y que la función superior siempre esté por encima de la inferior. Así, de esta manera puede evitar que se produzcan errores en los cálculos y permite garantizar que la región sea válida. Después de esto va a convertir todas las funciones escritas en texto a un formato que va al programa que pueda entender, y gracias a esto es posible hacer operaciones matemáticas como calcular el área de la figura y otros valores necesarios para poder encontrar la posición exacta del centroide. Luego de esto, una vez de esto se tiene todos los datos. El programa va a mostrar que en la pantalla el área de la región, los resultados de los cálculos intermedios y las coordenadas que indican dónde se encuentra este punto central. Esta información permite comprender con claridad qué tamaño tiene la figura y dónde se ubica su centro. Finalmente, esto va a generar una gráfica muy visual donde la figura aparece pintada de color celeste y el centroide está marcado como un punto rojo. Esta representación hace que cualquier persona, incluso si no tiene conocimientos técnicos, pueda ver de forma sencilla la forma de la región y de esta manera entender dónde queda su punto de equilibrio. En resumen, este programa combina con los cálculos matemáticos con una visualización clara. De esta forma nos permite ayudar a que el concepto del centroide sea accesible y fácil de poderlo comprender.